Prisma óptico. Elemento transparente limitado por dos superficies planas que forman un ángulo diedro. Denominamos base del prisma a la base del triángulo de su sección principal y alfa al ángulo opuesto a la base, ángulo de refringencia. En este problema este ángulo alfa es de 40 grados. El índice de refracción del vidrio del que está hecho el prisma del problema es 1,51. Se encuentra sumergido en el aire del que consideraremos un índice de refracción igual a 1. El ángulo de incidencia, el que forma el rayo incidente y la normal en la primera superficie, es de 45 grados. El problema nos pide el ángulo de emergencia, el que forma el rayo emergente y la normal en la segunda superficie, primer apartado, mientras que en el apartado B, se pide el ángulo de desviación, el que forman el rayo incidente y el rayo emergente. Antes de hallar analíticamente lo que nos piden, vamos a resolverlo mediante una simulación del software GeoGebra realizada por Enrique García de Bustos Sierra. En esta simulación seleccionamos primero el ángulo del prisma, 40 grados, después el índice de refracción del vidrio, 1,51, para finalmente ajustar el ángulo de incidencia de 45 grados. Se pueden observar los diferentes ángulos que se obtienen. Ángulo de refracción en la primera superficie, 27,9 grados. Ángulo de incidencia en la segunda superficie, 12,1 grados. Ángulo de emergencia, 18,46 grados. Y ángulo de desviación, 23,41 grados. Ahora lo resolvemos en la pizarra. Primero debemos hacer un dibujo que nos aclare todos los aspectos geométricos del problema. Aparte de la geometría, haremos uso de la ley de Snell para hallar los ángulos de refracción, R, y de emergencia, E. En primer lugar, aplicamos la ley de Snell a la primera superficie para determinar el ángulo de refracción R.
Como ya hemos visto en la simulación, el resultado del ángulo de refracción R es de 27,9 grados. Ahora deducimos y calculamos el ángulo de incidencia en la segunda superficie, I'. Para ello utilizamos el dibujo. En el dibujo hemos podido ver y deducir que la suma del ángulo de refracción en la primera superficie, R, más el ángulo de incidencia en la segunda, I', es el ángulo del prisma, alfa. De este modo I' es de 12,1 grados. Aplicando nuevamente la ley de Snell ahora, en la segunda superficie hallamos el ángulo de emergencia E. Como también hemos obtenido en la simulación, hallamos que el ángulo de emergencia, E, es de 18,5 grados. Recordemos que este ángulo es el que forman el rayo emergente y la normal en la segunda superficie. Finalmente, utilizando nuevamente el dibujo y por consideraciones geométricas, deducimos y calculamos el ángulo de desviación, delta. Llegamos a la conclusión que el ángulo de desviación, delta, es el ángulo de incidencia, I, más el ángulo de emergencia, E, menos el ángulo del prisma, alfa. Así que en este caso el ángulo de desviación, delta, es igual a 23,5 grados. Recordemos que el ángulo de desviación es el ángulo que forman el rayo incidente y el rayo emergente.